Muy buenos días, le damos la bienvenida hoy, miércoles 27 de enero, a esta clase de lengua y literatura. Tenemos como tema de repaso, como dije, en esta semana seguiríamos con el tema de analizando e identificando el núcleo del sujeto y el núcleo predicado. Hemos estado hablando de eso y ya tenemos claro cuál es el núcleo del sujeto, ¿no? ¿Verdad? Recuerden, el núcleo del sujeto siempre es un sustantivo o un pronombre. El sustantivo puede ser el nombre de una persona, de un animal o de una cosa o objeto, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo reconoce el núcleo predicado? Es la palabra más importante dentro de la oración, es decir, el verbo. Por ejemplo, tengo aquí la siguiente oración. Mi prima anda en bicicleta. Identifiqué mi sujeto y es mi prima. Anda en bicicleta es el predicado en la oración. El núcleo del sujeto es la palabra más importante en lo que es el sujeto, ¿no? En este caso es prima, es la acción que está haciendo, ¿no? Ella en este caso es prima, el núcleo del sujeto. El núcleo del predicado viene a ser anda, del verbo andar, la acción que ella está haciendo, es andar en bicicleta. Entonces, identifiqué, reconocí el núcleo del sujeto y el núcleo predicado. Vamos a tener una pequeña actividad que vamos a realizarlo en unos momentitos, dice. Vamos a practicar, dice, lee las siguientes oraciones, subraya el sujeto y escribe su número. Perdón, escribe su núcleo. En este caso tengo aquí mi primera oración. El bombero apagó el incendio. Si me doy cuenta, he separado el sujeto y el predicado en la oración. El bombero es el sujeto. Apagó el incendio es el predicado. Me está diciendo que identifique el núcleo del sujeto y eso es lo que yo voy a escribir en mis rayitas, en mis líneas. En este caso, mi núcleo del sujeto es el bombero, por eso puse bombero. En la siguiente oración dice lo siguiente. Dice, perdió su cartera la señorita. En esta oración, si se dan cuenta, el predicado está antes del sujeto. ¿Quién perdió su cartera? La señorita. Está primero el predicado y luego el sujeto. Entonces, yo voy a señalar mi sujeto. En este caso, mi sujeto viene a ser la señorita. Este es mi sujeto en la oración. Perdió su cartera es el predicado. Y en esta oración, vuelvo y repito, el sujeto está al último, está después del predicado. Vamos a encontrarnos ciertos casos en las oraciones que pueden estar así. Señorita viene a ser ¿qué cosa? El núcleo del sujeto. Entonces yo voy a escribir aquí, señorita. Porque ese es mi núcleo. Y así yo voy identificando el sujeto en estas oraciones y identifico mi núcleo en la oración. Y así vamos a ir trabajando con las siguientes oraciones que yo tengo abajo. En la siguiente parte de nuestra actividad tenemos como tema o como actividad, vamos a identificar en este caso el predicado y su núcleo. Por ejemplo, el atleta practica en el estadio. La pregunta que yo le hago al sujeto, ¿qué hace el atleta? Para encontrar mi predicado, tengo como respuesta, practica en el estadio. Identifiqué el predicado. Sabemos y ya entendemos que el núcleo del predicado va a ser siempre el verbo. En este caso, practica. Y lo voy a escribir en mi línea. Acá dice, conversa con los alumnos el profesor. Lo mismo. Se dan cuenta, el sujeto está después del predicado, ¿verdad? Entonces, en esta oración voy a identificar mi predicado.
Y es este. Esta parte de aquí es el predicado en la oración. ¿Cuál vendría a ser mi verbo? El verbo viene a ser este, conversa. Es decir, conversa viene a ser mi núcleo en la oración. Y lo voy a escribir aquí corresponde. Conversa. Y así usted vamos a trabajar las oraciones y vamos a identificar el predicado, en este caso el predicado y su núcleo, que viene a ser el verbo. Una vez terminado esta actividad, usted va a tener que hacer lo siguiente. Va a completar las oraciones con un verbo teniendo en cuenta la concordancia. Es decir, el sujeto, en este caso, niñas, debe concordar con el verbo. Debe tener la oración sentido completo y autonomía sintáctica para que tenga una oración correcta. Por ejemplo, nosotros vamos a elegir una oración, en este caso, la número 4, las aulas cerradas. ¿Qué verbo yo puedo utilizar para que el sustantivo, en este caso aulas, que viene a ser sujeto, concuerde con el verbo? Yo voy a utilizar el siguiente, están. Entonces yo me puedo dar cuenta que el verbo sí está conjugado en la misma persona, tanto del sujeto con el verbo, concuerda. Existe una concordancia en el verbo. Entonces, de esta manera vamos a seguir trabajando las siguientes oraciones. ¿Ya? Ustedes tienen una tarea. Luego de haber realizado la actividad, que ya mismo la hacemos completa, vamos a identificar en las siguientes oraciones el núcleo del sujeto con rojo y con azul el núcleo predicado. Tengo aquí 6 oraciones. Entonces, primero nosotros, ¿qué vamos a hacer? Identificar el sujeto y luego el predicado, ¿verdad? Una vez identificado las dos partes principales en la oración, voy a identificar el núcleo del sujeto y el núcleo del sujeto lo voy a colocar con una rayita o lo voy a encerrar con color rojo. Y a su vez, de color azul va a ser el núcleo predicado. O sea, son 6 oraciones que va a registrarse en su portafolio como la tarea del día de hoy. Esa es la clase en la área de lenguaje. Que tengan un lindo día.